cuando nuestro aire acondicionado no funciona. Los caños que van desde la unidad interior a la unidad exterior están apenas tibios o fríos. Ahí posible defecto es que el sensor de caño que les mostré que estaba acá dentro, si ustedes escuchan un zumbido como que quiere arrancar el ventilador de la unidad interior. Puse en 25 grados el modo calor y el ventilador interior de mi aire acondicionado no prende. Vean ustedes. Entonces, bueno, voy a aumentar la temperatura a 30 grados, a ver si prende. No, tampoco, no pasa nada. La bolsita ni se mueve. Nada de aire. ¿Qué estará pasando? Bueno, entonces lo apago. Error, ese es el peor error que pueden hacer, porque comienzan de nuevo el ciclo del aire que estaba trabajando perfectamente. Si quieres ver qué sucede y cómo funciona este ciclo, quédate en este video que te voy a explicar cómo funciona. Fíjense, yo sigo intentando ahí que salga el aire caliente. Sigo poniendo y colocando la bolsita de una forma y de otra. Y nada. Así que bueno, quédense en este video y no llamen al técnico. Todavía no, esperen un momento, después vamos a ver los posibles errores con los cuales sí pueden llamar al técnico en aire acondicionado. Se me quemó el ventilador, me quedé sin gas. ¿Qué le pasó? Justo empieza el invierno y el aire acondicionado no funciona. Paren, todavía no llamen al técnico. En este video les voy a explicar por qué funciona así el aire acondicionado en modo calor. ¿Qué tienen que tener en cuenta para saber si es falta de gas, si no funciona el ventilador o simplemente está cumpliendo su ciclo y está trabajando muy a fondo su aire acondicionado? Sin embargo, si yo pongo en modo frío, miren lo que pasa. Modo frío y aprieto. Ahí se escucha el ruido del ventilador y miren la bolsita. Ahora sí, la bolsita está soplando el aire del fan interior. Pero esto, hay una diferencia entre el modo frío y el modo calor. El modo frío no importa si este aire acondicionado está a 20 o a 25, a 30 grados. Va a funcionar igual porque lo que nosotros queremos es enfriar nuestra habitación. En el modo calor, ¿sí? Ponemos en modo calor. Esperemos un ratito que se cumpla el ciclo. Lo que necesita el aire es, si él prende de entrada como lo hizo ahora, te va a tirar todo el aire frío de la habitación, todo el aire frío que está por acá a la vuelta te va a tirar a vos, ¿sí? Y luego te va a empezar a largar aire caliente y eso te va a generar un golpe de espasmo y te vas a enfermar. Entonces este aire lo que hace es, en primer lugar, encender la unidad exterior, tanto el compresor como el ventilador, ¿sí? Hasta que los caños del interior, los caños que están por acá, hasta que estos caños entren a una temperatura entre 30 a 40 grados dependiendo del aire, ¿sí? ¿Y quién le va a decir a la placa electrónica que encienda el ventilador de la unidad interior? Eso lo va a decir el sensor de pozo, ¿sí? Que por acá le voy a dejar una descripción en el video. Acá le voy a dejar el enlace a el video de dónde está el sensor de pozo, ¿sí? Está por acá. Cuando esto llegue a 30, 35, 40 grados, dependiendo del aire, ¿sí? Le va a dar la orden a la placa electrónica que encienda el ventilador de adentro y ahí recién ustedes van a sentir que el ventilador empieza a tirar aire caliente. Este sistema se llama Hot Start, ¿sí? O encendido en caliente. Ponemos esto acá. Lo dejamos ahí. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es encenderlo, ¿sí? En modo calor y veremos cuánto tiempo tarda. Ahí está. Se escuchó ya el compresor afuera, está funcionando, el ventilador también. Así que ahora vamos a donde dejé mi bolsita. Mientras está corriendo el video, ¿sí? Vemos que aún no está tirando aire, ¿sí? Esto va a depender también de la temperatura de afuera. Bueno, ahí empezó a tirar aire, miren. ¿Sí? Ahí se puede ver cómo se mueve la bolsita y empezó a tirar aire caliente.
En algunos aires acondicionados tarda más, en otros tarda menos, pero esto depende de la temperatura exterior. Yo afuera dejé un termómetro y me está marcando 19,3 grados centígrados, ¿sí? Y la humedad un 99% aquí. Perfectamente, ¿sí? Tanto el ventilador como el compresor se escucha que están funcionando. Ahí se puede ver las aspas del ventilador. Miren la temperatura de adentro de la casa. 5 grados centígrados, ¿sí? ¿Qué va a pasar si yo enciendo el aire acondicionado en 23? Miren, adentro de la casa 25,7, 25,9 y yo enciendo el aire en 23 grados centígrados. ¿Sí? ¿Qué pasa? El compresor ni el ventilador de afuera no prenden todavía. ¿Por qué? Porque la placa electrónica... Parale, dice, todavía no prendas porque el usuario quiere estar a 25 grados y en habitación todavía hay 23 grados. Entonces el aire no calienta, ¿sí? Ahora, si el usuario pone a 30 grados y la temperatura ambiente está a 25 grados, la placa electrónica le dice al compresor, che, prende porque el usuario quiere estar a 30 grados y en el ambiente donde está el usuario hay 25,5 grados. ¿Sí? Entonces ahí sí va a prender el compresor de afuera y luego recién va a prender el fan interior. Escuchen, ahí se siente. ¿Sí? Ahí prendió mi aire acondicionado. Ahí pueden ver que está en 25,5, la temperatura 30 grados centígrados. Así que este aire va a estar funcionando hasta que llegue a los 30 o 31 grados centígrados. ¿Sí? Cuando pasa de 30, se va a apagar. Veamos la temperatura con la que sale el aire de aquí adentro. Bueno, aquí está la temperatura a la que está saliendo el aire de adentro, ¿sí? 34,5. Esa es la temperatura que llegó el Serpentín y le dio la orden de que prenda el ventilador de la unidad interior a este aire acondicionado, ¿sí? Está saliendo a 38,1, fíjense ustedes. 38,1 la temperatura que está saliendo ahora. ¿Sí? Ahí se puede ver perfectamente. Entonces este aire es el que nos va a calentar nuestra habitación, 43. Y sigo. Entonces, Emilio, ¿cuándo nuestro aire acondicionado no funciona? ¿Sí? Si ustedes salen afuera y ven que los caños que van desde la unidad interior a la unidad exterior están apenas tibios o fríos, ahí puede ser que le esté faltando gas a su aire acondicionado. Entonces ustedes ven que pasó ya más de 15 minutos, ¿sí? Si pasó más de 15, 20 minutos y no enciende, ¿sí? Puede ser que esté teniendo esa. Otro posible defecto es que el sensor de caño que les mostré que estaba acá adentro, ¿sí? Esté defectuoso. Si este está defectuoso, por más que los caños estén hirviendo dentro de la unidad interior, este nunca le va a mandar la orden a la placa electrónica para que encienda. ¿Por qué? Porque el sensor de caño está defectuoso. Acá tengo un video de cómo medir los sensores de caño. Otra cosa, el tercer problema o el tercer error que puede estar sucediendo es que si ustedes escuchan un zumbido como que quiere arrancar el ventilador de la unidad interior y no arranca, ¿sí? Si quiere arrancar y no arranca, puede ser que el capacitor de la unidad interior esté defectuoso. En ese caso, sí, si no tienen conocimientos, pueden llamar a un técnico que les cambie el capacitor. Otro gran problema que puede suceder es que mientras el aire está funcionando de lo más bien y de repente se apagó todo el aire acondicionado, no saben qué pasó, salen afuera y ven como que sale un humo, un vapor de la unidad exterior. ¿Sí? ¿Qué sucede acá? No llamen a los bomberos, no se desesperen, tranqui. Este aire acondicionado y varios aires tienen la función de frost. El compresor tiene una resistencia que cuando afuera hace mucho frío se congela, entonces para todo el ciclo y empieza a descongelar mediante el calentamiento.